¿Está listo para escuchar la palabra, hermano? Dice la Biblia, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Puede tomar su lugar, por favor. Fíjese que en días pasados estrenaron una película que se llamó Noé, que nada tiene que ver con el relato bíblico, absolutamente nada. Así que si está pensando que vamos a hablar de ese Noé, es una película antibíblica, de hecho. Nada tiene que ver con el relato bíblico. La historia de la vida de Noé completa está en el libro de Génesis. La historia completa allí está registrada, los detalles, muchos detalles. Tal vez ahorita, más que hablar del diluvio, quisiera hablar de la persona de Noé, porque creo que la persona, bueno, llamó mi atención la persona, porque fue la persona que Dios usó para traer un mensaje, para abrir una puerta espiritual para que muchos fueran salvos. Y también fue la persona que Dios usó, oye, para dar a conocer la justicia de Dios. Y por qué no decirlo, fue la persona que Dios usó en su casa para que su familia fuera salva. Porque finalmente el arca que construyó Noé, cuando Dios le dice, ahorita vamos a entrar en los detalles, el arca que construyó fue el arca que su familia usó. Esto es impresionante, o sea, que lo que él hace sirvió para salvar a su casa, si se puede decir de esa manera. Pero quisiera hablar un poco de la persona de Noé. Hay algunos libros de la Biblia que hacen alusión a Noé, algunos de ellos, por ejemplo, y que hablan que es pregonero de justicia, algunas características, pero en lo particular llama mi atención que Noé en la Biblia es conocido como un hombre de fe. Y Noé es mencionado por Pedro en las epístolas, en los evangelios. Jesús hace alusión a la fe de Noé, que por esta fe condenó al mundo, así lo dice. Y aquí en el libro de los Hebreos, el capítulo 11, donde aparecen los héroes de la fe, también aparece Noé. Precisamente acabamos de leer este texto. Primero que nada, es notorio el tiempo y el espacio que le tocó vivir a Noé. Y quiero decirles que era un tiempo difícil. Tal vez usted está pensando que a nosotros nos ha tocado vivir en un tiempo difícil en el sentido espiritual, y eso es cierto, no lo podemos negar. Hay tantas cosas, hay tanta confusión, hay tanta degradación, y ahorita vamos a profundizar en eso. Pero en medio de esa generación, porque fíjese, llama mi atención de que toda una generación se corrompió, toda una generación. Es como si dijésemos que esta generación presente desaparece por la mano, por el juicio de Dios por causa de su pecado. Entonces, imagínese el aspecto moral que se vivía en ese entonces, pero en medio de eso aparece un hombre que cree a Dios, aparece un hombre que hace la diferencia, que empieza a relacionarse con Dios. Ahora, yo quiero poner en claro una base que me llamó muy la atención, es que no existía un lugar o una referencia clara como la que nosotros tenemos hoy. Hoy nosotros, si queremos saber de Dios, vamos a la Biblia. Si queremos conocer más, pues buscamos libros, preguntamos a los que saben. Si queremos profundizar más, vamos a un instituto. Si tenemos, es más, hasta hay tantos medios que nos pueden decir y guiar a una experiencia con Dios, o por lo menos una información de Dios. En aquel entonces no existía nada, hermanos. No existía ni la Biblia escrita, ni los mandamientos escritos, para que mejor me entiendan. No existía absolutamente nada.
Y tal vez yo estaba meditando en eso, en la mañana hablaba sobre el mismo tópico, sobre el mismo tema. Digo, bueno, esto tuvo que comenzar una relación personal de Noé con Dios, y de seguro al voltear a ver los cielos, tuvo una idea de que existía un Dios en los cielos que había creado todas las cosas, que era el hacedor de todas las cosas y el sustentador de todas las cosas. Y vemos entonces que la primera característica que tienen los hombres de Dios es que caminan con Dios. Y si vamos a la escritura, al libro de Génesis, por favor, el capítulo versículo 9, fíjese lo que dice un texto que da referencia de esa relación. Dice 6:9 de Génesis: y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Qué dice? ¿Con Dios qué? ¿Con Dios qué? Caminó con Dios Noé. Qué impresionante es esto. Oye, empezó a relacionarse, empezó a lo mejor a adorarle a su manera. Y eso es impresionante, porque a lo mejor en algún momento dado en nuestra vida nosotros hemos dicho, debe haber algo arriba en los cielos, cuando no hemos escuchado el evangelio, cuando no tenemos la revelación, cuando no tenemos un ejemplar de la Biblia, o no la hemos leído, no tenemos información. A lo mejor nos hemos hecho muchas preguntas como esta: ¿qué hay? ¿Para qué estoy? En otras palabras, ¿quién hizo todas estas cosas? Y entonces Noé encontró respuesta en Dios, y se puede decir que de esa intimidad que empezó a tener, porque empezó a relacionarse. Yo le pregunto a usted, si no existieran iglesias, si por alguna causa ya no pudiéramos congregarnos, ¿qué es lo que haría? La mayoría me diría, pues oraría y leería la Biblia, hermanos. Tengo la seguridad que fue la manera en que empezó por lo menos a orar. Pero de pronto descubrió Noé que Dios habla. Dígale al que está enseguida, es que Dios habla. Y empezó a relacionarse con Dios. Y por cierto, que Noé escuchó la voz de Dios. Y cuando nosotros vamos a la escritura, vamos a encontrar en la escritura de diferentes maneras que ha hablado Dios desde el principio hasta hoy. En el principio Dios hablaba de forma audible, o sea, en otras palabras, en forma verbal se expresaba, se comunicaba, habló con Adán, habló con Eva, o les dio mandamientos, habló con Abraham, habló con Noé, habló con los diferentes hombres que aparecen en la escritura, y aún ese principio aparece en el Nuevo Testamento, y en los Reyes le habló a Pedro, le habló a Pablo, le habló a algunos de ellos. Entonces Dios ha hablado de forma audible, que ellos podían identificar la voz de Dios. Dios ha hablado también por medio de la creación, por las cosas hechas. Yo no sé si te has parado en la orilla de un mar o del mar, o una noche estrellada, o una mañana recién que está amaneciendo, y que tú ves la mano de Dios, la obra de Dios ahí poniendo colores y cosas como estas. Dios ha hablado a través de la creación, pero también Dios ha hablado en estos tiempos a través de la palabra. Dejó su revelación escrita, y Dios ha hablado también, hermanos, a través de su Hijo Jesucristo. Es el mensaje más claro y más audible para que nadie se pierda y que todos lleguen al conocimiento de Dios, en otras palabras. Pero también Dios ha hablado, o Dios habla a nuestro espíritu. Oye, así como nosotros tenemos oídos para poder escuchar los ruidos y el ambiente que hay alrededor nuestro cuando nos llaman, en el sentido espiritual también, oye, tenemos oídos que pueden oír en lo íntimo, en nuestro espíritu, de su espíritu a nuestro espíritu, que Dios habla. En una ocasión había un conflicto en un hijo de un pastor, porque oía a su papá que decía cuando predicaba los domingos: ayer Dios me habló mientras estaba preparando en la casa antes de llegar a este lugar. Y luego lo escuchó un par de veces, y el jovencito o el niño se desconcertó y dijo: el sábado, antes de que
cuando mi papá se pone a estudiar en la casa, dice: voy a estar atento a ver quién entra y sale a la casa, porque si mi papá habló con Dios, entonces es que Dios llegó a la casa, llegó a la oficina y llegó al cuarto donde estaba y le empezó a decir. El niño estuvo atento, el joven aquel estuvo atento en la puerta de su casa, en la puerta de la oficina del pastor, y vio que no llegó nadie. Y al otro día el papá volvió a expresar: es que siento decirles esto de parte de Dios. Y el chavo se quedó así como trabado, decir: pues si nadie fue a la casa. Entonces le dice: papá, ¿cómo está eso que Dios te habla si no vi llegar a nadie? Le dijo: es que Dios nos habla a través de la palabra y nos habla a través de nuestro espíritu y a través también de las circunstancias en ocasiones. Y hay veces, y qué importante es saber escuchar la voz de Dios. Qué importante es saber cuando Dios está diciendo algo a nosotros, en todos los tiempos y en todas las generaciones. Y también Dios habla a través de los profetas o a través de los dones que se expresan, y en ocasiones ha llegado la respuesta cuando hemos tenido necesidades o cuando hemos tenido que ser guiados en algo en particular. La palabra profética a través de los labios de un hermano que no conoce nuestra situación, o de un hombre de Dios, empieza, oye, a decirnos la palabra. Pero el punto aquí es que la culminación de aquel caminar con Dios es que Noé oyó la voz de Dios. Noé oyó la voz de Dios, y se cumple el principio que dice: porque Dios no hará nada sin que se lo comunique a sus siervos los profetas. Y esto tú lo vas a ver a través de la historia de la Biblia, pero también a través de la historia de las naciones, cómo se va cumpliendo las cosas. Por ejemplo, vemos nosotros en la historia cristiana, en el año 70, cuando Jerusalén estaba rodeada por romanos y que estaban a punto de asediarla por varios meses. Es más, fueron años los que duraron asediando esa ciudad. Oye, ahí adentro en la ciudad de Jerusalén estaban los discípulos, los cristianos primitivos. Y dice en la historia, hermanos, un comentarista llamó mucho mi atención, que Dios habló a través de los profetas y decía: esta noche es el tiempo de salir libres y ser librados de lo que viene sobre la ciudad. Y que de manera sobrenatural una puerta gigante que está en la ciudad de Jerusalén en específico, dice que se abrió a la medianoche, y que los creyentes salieron huyendo y que cruzaron el cerco y que no los vieron. En otras palabras, fueron protegidos por Dios porque supieron escuchar la voz de Dios. Y si nos vamos a la historia no tan moderna, pero moderna a la vez, oye, en Armenia hubo un despertamiento espiritual. En la iglesia armeniana se movían los dones, había profetas que se movían en estos dones, y llegó el momento en el que llegó una palabra, y la orden y la instrucción para los cristianos era que tenían que salir de Armenia. Creyeron a los profetas, creyeron a la palabra que se estaba expresando. En otras palabras, oye, algunos de ellos vinieron a parar hasta el norte de México, algunos de ellos a California y lugares como esos. Y a los días, la ciudad de Armenia, o es el país de Armenia, corrijo, fue invadida por el ejército socialista y acabó con todo lo que se llamaba cristianismo. Podemos nosotros entender entonces que Dios ha hablado a través de diferentes formas, pero que en ocasiones, o que Dios ha advertido, pero que en ocasiones nosotros no escuchamos. Llama mi atención que Noé, hermanos, escuchó la voz de Dios y creyó a Dios y supo que era Dios, y que le estaba dando instrucciones específicas de lo que tenía que hacer, que tenían relación con él y con su casa. Yo decía que en ocasiones, y esto no solamente tiene que ver con cosas de la fe, sino tienen que ver con cosas de la vida, hermanos. Qué importante que nuestro oído y los hombres de fe saben escuchar a Dios, saben lo que Dios quiere de nosotros. No hay confusión, pueden identificar la voz de Dios, si se puede decir de esta manera. No solamente en la fe, sino aún en las cosas de la vida. Sabe que hace algunos años atrás, antes de ser
pastor de esta iglesia, yo era predicador, salía por semanas a predicar a diferentes lugares. En ese entonces yo vivía en el rancho, en una finca fuera de la ciudad, y mi familia se quedaba sola, y el deseo de nosotros era poder que ellos estuvieran aquí en la ciudad y tener una casa. En esos días empezaron a hacer el fraccionamiento que está aquí, el refugio, esta parte, la primera parte, hermanos, y empezaron a dar créditos. Por cierto que yo no calificaba para un crédito, y hice una solicitud y me pidieron como un entre, y me sorprendí que me mandaron llamar y me dijeron que sí me daban la casa. Mi esposa estaba muy contenta, pero cuando me voy a esa semana y salgo fuera a predicar, el Espíritu Santo empieza a hablar a mi corazón y me empieza a decir: no te metas, no es lo que yo tengo para ti, no es el tiempo de eso. Y hay veces nosotros nos emocionamos con algo y nos damos unas embarcadas y decimos después: Dios, ¿por qué permitiste que me metiera en este problema? Es que no supiste escuchar la voz de Dios, ese es el punto. Yo recuerdo que cuando llegué, hermanos, llegué muy inquieto y no hallaba cómo comentarlo a mi esposa, y la verdad es que Dios intervino de una manera muy particular. Es largo el testimonio, pero yo fui a la inmobiliaria y dije: voy a cancelar el contrato, el precontrato que tenía, y me cobraron ahí una multa. Y ya cuando salí yo de ese lugar, tuve paz en mi corazón. Recuerdo que cuando salí de ese lugar, en ese entonces fuimos a la Soriana, y después de Soriana fuimos ahí a dar una vuelta, y la verdad es que veníamos hasta un poco tratando de asimilar, un poco pensativos, y de pronto vemos que están poniendo un letrero en un lote baldío en la casa que habito, o que yo hice posteriormente. Vi que estaban poniendo un letrero ahí, y fui, llamé y pregunté, y compré el terreno con lo que tenía, y después empecé a edificar. El punto es que la verdad que en los años que siguieron después, hermanos, yo no iba a tener, pero yo no lo sabía, yo no iba a tener dinero para cubrir la deuda de esa casa. En otras palabras, me hubiera quedado. Y la verdad es que los contratos, en lo particular en aquel tiempo, estaban muy difíciles. Hasta la fecha, en ese fraccionamiento hay muchas casas que están abandonadas y solas. Entonces yo me iba a dar una embarcada tremenda, pero cuando sabe uno escuchar lo que Dios habla, entonces Dios te libra. Quiero que vayas por favor conmigo, por favor, al libro de Isaías, capítulo 55. Vamos a asentar bien esto que estoy hablando, porque es muy importante. Porque hay veces hay gente que es de fe, pero que no oye, y que no ha entablado una comunión con Dios. Y es importante tener una comunión con Dios y caminar con Dios y saber escuchar lo que Dios dice. Noé escuchó: inclinad vuestro oído. Fíjese lo que dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Pero todo empieza con decir: es importante que sepas oír. Es importante que sepas oír, que vengas a mí, y entonces vivificaré tu alma y haré un pacto contigo. En otras palabras, después hablaré sobre las misericordias de David, que es impresionante las misericordias de David. Oye, volvemos al pasaje entonces. Estamos hablando de Noé. Que Noé, dice el texto que leímos, que Dios le habló entonces a Noé, y que fue advertido. En otras palabras, Dios le reveló acerca de sí mismo. Lo primero que entendió Noé es que Dios era santo. Eso fue lo primero que Noé entendió. Supo que Dios era santo y que nada, que no se agradaba del pecado. En otras palabras, Noé entonces, lo que Dios le reveló de que su creación, o que los hombres se habían corrompido, que el pensamiento de los hombres era de continuo hacer el mal, y que el pecado de esa generación antidiluviana, dice que había llegado hasta los cielos, hermanos, se había corrompido hasta el extremo, de tal manera que Dios había decretado un juicio.
lo que Dios reveló a Noé son sus intenciones de traer un juicio venidero sobre esa generación. Volvemos al punto. Los hombres de fe como Noé son hombres que caminan con Dios, son hombres que tienen una intimidad y que saben escuchar lo que Dios está hablando. Qué bueno que viniste esta tarde, tú que eres creyente, qué bueno que viniste esta tarde, porque creo que te puedes evitar muchos dolores de cabeza si aprendes a escuchar la voz de Dios. De pronto cuando Dios le habla a Noé y le muestra la condición del hombre, entonces puede él tener una clara conciencia del tiempo que le tocó vivir. Se dio cuenta entonces que esa generación tenía prioridades distorsionadas. En otras palabras, que esa generación, su pensamiento era de continuar hacia el mal. ¿No le parece como que medio conocido? Hoy en estos días a las cosas buenas le llaman malas y a las malas le llaman buenas. Hay veces, es impresionante, hermanos, lo que se está gestando en las sociedades en este tiempo, y estamos hablando de que los hombres de fe tienen una clara conciencia del tiempo que nos toca a nosotros vivir, y que nosotros sepamos discernir los tiempos y las sazones. Oye, es impresionante porque aquella generación, la generación de Noé, dice que solo estaba afanada y pensando en las cosas materiales. En otras palabras dice, compraban, vendían en las cosas placenteras y se daban en casamiento. No habla de que tenían temor de Dios, no hablan de que buscaban a Dios, no hablan de que invocaban el nombre de Dios, no habla de hechos justos. Oye, la mayoría de las civilizaciones que se han corrompido, la mayoría de ellos históricamente han desaparecido. Históricamente puedes agarrar tú y hay un libro secular que se llama Grandes Desastres de la historia de las naciones, pero me quedé impresionado porque tanto Roma como Sodoma como muchas otras fueron naciones que se corrompieron moralmente. O sea, en otras palabras, los principios morales no existían, los valores, o sea, no existían. En otras palabras, el pensamiento del hombre era de continuo hacia el mal. Esa es la verdad. Y Noé, Dios le habla acerca de la condición y él ve y discierne la condición moral y espiritual. Pero cuando estoy hablando de esto es que esa generación, en otras palabras, era incrédula y no creía al mensaje de Dios. Noé duró predicando años con lo que estaba haciendo. Desde el momento en que Noé tumbó el primer árbol para hacer el arca, se puede decir que ahí empezó el testimonio de Noé, porque de seguro le dijeron: ¿qué es lo que tú vas a hacer? Y él tuvo que expresar: voy a hacer un arca porque va a llover. Y en aquel entonces, hermanos, la tierra se regaba de otra manera, surgía como un vapor de la tierra misma, o venía, pero no, las cataratas de los cielos no se abrían como hoy conocemos la lluvia de esa manera. Era otro clima, si se puede decir de esa manera. Por lo tanto, imagínese a alguien haciendo un bote donde no existe, en un gran lago y donde no llueve, vamos. Imagínese a alguien en este tiempo como tratando de edificar o hacer un Titanic allá en el desierto de Arabia, donde es mínima la afluencia de agua en esos lugares. Parecería como una locura, pues así se veía Noé, y de seguro le preguntaban y lo veían, y a lo mejor no existían escuelas, pero existían muchachos, y los hijos de Noé pues eran parte también de esa burla, si se puede decir, con que están construyendo una gran arca, porque sus ayudantes fue su familia. El proyecto que tenían fue un proyecto de familia en el cual todos ellos trabajaron, si se puede decir. Se puede decir entonces que Noé fue levantado, oye, como una antorcha. Noé fue levantado, él y su familia, como una familia de fe, en la cual estaban declarando un mensaje. Yo quiero decir lo que esto
tiene una analogía y una aplicación también para nuestros tiempos. La iglesia tiene un mensaje que compartir. La iglesia tiene que abrirse y decirle al mundo de las buenas nuevas, primero de salvación, de que Dios es amor, de que Dios perdona, de que Dios restaura, de que Dios sana, de que Dios liberta, de que en Él está la respuesta. Pero también tenemos la responsabilidad de decirle al mundo: oye, que Cristo viene pronto. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Que la venida del Señor está más cerca de que cuando creímos. Esa es la realidad. Y que si comparamos nosotros las dos generaciones, la generación antidiluviana y esta generación, y vemos el estado moral de una y de la otra, creo que le ganaríamos en corrupción y en maldad, hermanos. Si aquella generación se pervirtió, la verdad, no quiero ser fatalista, la situación moral del mundo y de las naciones, muchos, oye, está impresionantemente corrompida. Ni siquiera quiero meterme en detalles, pero esa es la situación. Esa es la situación y el tiempo que a nosotros nos tocó vivir, y el desafío que nosotros tenemos, si se puede decir, porque estamos conscientes del tiempo y la hora y el momento que nos toca a nosotros vivir. En otras palabras, a lo mejor algunos se han adormecido escuchando este mensaje por mucho tiempo, oye, diciendo: Cristo viene pronto, pero como que a lo mejor lo hemos minimizado o tenemos por tardanza la venida del Señor, ignorando que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que quiere decir eso, pastor? Que todos los hombres vengan a la fe, que tu esposo que no es cristiana se arrepienta, que tu esposa, que tus hijos sean salvos. Estamos viviendo, la verdad, en el sentido profético, tiempos extras, que el que anda desordenadamente tiene que ordenarse. Esa es la verdad, hermanos. Que no podemos correr como iglesia como corre el mundo, en el mismo desenfreno de locura y de pecado. En otras palabras, Noé fue constituido como pregonero de justicia en aquel lugar desde el momento en que empezó a edificar el arca, y sufrió a lo mejor mofas y a lo mejor críticas. Está loco ese viejo de Noé, se le botó la cuerda por andar orando tanto, cosas como esas, hermano. Porque la verdad es que siempre las cosas espirituales, oye, suenan como ilógicas al razonamiento humano. O sea, suenan contrarias a la corriente de este mundo, porque este mundo va desenfrenado a toda velocidad, pero tristemente va desenfrenado hacia la perdición. Esa es la realidad. Y la iglesia es el instrumento y es la voz que Dios levanta en este tiempo para advertir, así como Noé advirtió a sus contemporáneos de que el juicio de Dios era inminente, de que el diluvio venía. Y tal vez muchos hasta se carcajeaban, me imagino, de esas personas burlonas que tú conoces, ¿no? Que decían: vamos a platicar con ese viejo loco, a ver qué ondas trae ahora. Y Noé tenía el mismo mensaje de siempre. El juicio viene, se van a abrir los cielos. Y dice la Biblia, lo que llama mi atención, dice que hizo ese trabajo con temor y temblor. Eso es lo impresionante. En otras palabras, los hombres de fe tienen una clara conciencia del tiempo que les toca vivir. La pregunta para nosotros: ¿has discernido los tiempos que estamos viviendo? ¿O hemos discernido el momento que estamos viviendo? Pero quisiera avanzar e ir un poquito más allá. Llama mi atención, y cuando analizamos de cerca la vida de Noé, nos damos cuenta que los hombres de fe tienen una clara visión del propósito de Dios. Ya lo dije, empezó a construir un arca. Noé puso manos a la obra inmediatamente. Noé empezó, oye, eso le llevó años, 120 años, hermanos.
No fue una pequeña barca en la que se subieran su familia. Yo pienso que Noé llegó a pensar, en su mente estaba, que muchos serían salvos en ella. Nunca esperaba ver la forma en que sucederían las cosas al final. Pero Dios le dijo que esa arca por lo menos debería de medir 150 metros de largo. Oye, tendría 25 metros de ancho y 15 metros de altura. Se puede decir que era un trabajo titánico para una familia, o sea que era demasiado trabajo. No solamente se trataba de diseñarla, por cierto que el modelo se lo dio Dios. Vi un reportaje que llamó mi atención, donde hablaba del modelo en escala, de las medidas en escala. Hicieron en un laboratorio, hicieron una prueba, una réplica en pequeño con una arca que tenía en dimensiones más pequeñas, y lo metieron a un ambiente, a un cilindro en el cual se le daba vuelta al agua a una velocidad impresionante, y el arca y las medidas decía que las características que tenía era difícil que se volteara, y eso me sorprendió a mí. Decía, tenía unas medidas precisas, y yo dije, es que Dios piensa en todo. Si Dios te da un plan, te lo da bueno y te lo da seguro, y si Dios te da una bendición, te la da completa. ¿O a cuántos Dios les ha dado medias bendiciones? Estamos de acuerdo, ¿eh? Entonces, estamos hablando de que Noé tenía una clara visión del propósito de Dios y empezó a edificar esa arca, y la hizo conforme se le mostró. Y por cierto que le puso brea, la calafateó, dice la Biblia. Brea, en otras palabras, la recubrió, la hizo impermeable, y la hizo le hizo unos pisos adentro. Oye, y llegó el momento, y esto me hace pensar a mí en varias cosas, porque estamos hablando de Noé. Noé invirtió tiempo, invirtió dinero, invirtió mucho esfuerzo. Noé invirtió tiempo en aquello, 120 años. Noé hizo una gran inversión. Tuvo que dejar lo que estaba haciendo para empezar a hacer la visión que Dios le había dado que hiciese. En otras palabras, estaba comprometido con la obra que Dios le había encargado que hiciese, y requirió mucha pasión. Se puede decir que no desmayó a pesar del tiempo que duró construyendo el arca. Hay veces, en ocasiones, me ha tocado ver con tristeza que algunas personas comienzan bien en las cosas de Dios y que son esforzados en las cosas de Dios, pero conforme van pasando los años, hay veces me ha tocado ver que la infidelidad se asoma en el corazón de muchos y ya no le dan importancia a las cosas de Dios. O sea, pierden la pasión por Dios, o pierden el primer amor. Y yo te quiero decir que Noé no había nadie que le dijera, muy bien Noé, échale ganas por lo menos. Él era el que tenía que motivar a sus hijos cada mañana y decirle, vamos a hacer el proyecto de Dios, vamos a hacer la obra de Dios. Y eso es impresionante. Y no fue un año, hermanos. A lo mejor tú has durado haciendo tu casa unos 2, 3 años, construyendo tu casa con mucho esfuerzo, pero aquí estamos hablando de decenas de años, en el cual, cuando se terminó la obra, oye, que se concluyó la obra, esa obra, que fue una obra magnífica, entonces hasta ese momento dice que la puerta estuvo abierta. Ahora, me hace pensar a mí varias cosas. Que Noé estuvo dispuesto a trabajar por el proyecto de Dios, que Noé estuvo dispuesto a trabajar por el propósito, por la visión que Dios le había dado. Y estamos hablando que es necesario que nosotros hoy tengamos una clara visión del propósito de Dios, primero que nada para nuestra vida. Quisiera repetirlo, sé que existe un propósito general de parte de Dios para la iglesia. El propósito general para la iglesia es que nosotros seamos instrumentos para que nosotros vayamos y alcancemos a otras personas.
que nosotros seamos la voz, que nosotros seamos las personas que ponen sus manos sobre los enfermos, que nosotros seamos los instrumentos que declaramos, oye, o que hablamos, o que vamos y oramos por los necesitados, o simplemente vamos y evangelizamos. Muchos a lo mejor ya tienen miedo hasta evangelizar. Han dejado muchos de hablar o de dar su testimonio, de expresar los aspectos espirituales a otros. Y la verdad, hermanos, es que hay tanta necesidad, independientemente de que lo que está por venir, hay tanta necesidad en el mundo que nosotros estamos viviendo. Hay una generación tan doliente, tan lastimada, tan herida, que necesita escuchar las buenas nuevas de salvación, que necesitan. Hay gente con tanta culpa en el corazón que necesita escuchar que Dios quiere perdonar. Hay gente con tantas heridas en el corazón que ignoran que Dios los puede sanar, que el Señor puede sanar sus corazones. Hay gente también tan enferma, y hablo físicamente, que ignoran que el Señor sana en este tiempo y que son candidatas para un milagro y que pueden recibir algo de parte de Dios. Pero créemelo, que el instrumento que Dios va a usar va a ser la iglesia en este tiempo. El instrumento que Dios usó en aquel tiempo, porque conocía el propósito de Dios, fue Noé. En este tiempo, en esta dispensación, a nosotros nos toca, hermanos, esto, hablar la verdad de Dios, la palabra de Dios, compartir el mensaje de Dios. Si te has desgastado, si estás agotado, dile al Señor que te renueve. Si eres un obrero, si eres una persona dedicada y esforzada en las cosas de Dios, dile, Señor, yo necesito nuevas fuerzas para continuar haciendo el trabajo tuyo. Estoy hablando del propósito general de Dios para la iglesia, pero también existe el propósito particular. Lo que Dios tiene para mí en lo particular. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Mientras conoces el propósito particular, puedes participar y hacerte parte del propósito general o de la visión general que tiene la iglesia. En otras palabras, oye, la verdad es que hacen falta gente que quiera trabajar. Hay tanta necesidad, esa es la realidad. Noé estuvo dispuesto a luchar por el propósito de Dios. El desafío es si estamos nosotros dispuestos a luchar por el propósito de Dios en este tiempo y en esta generación. Tal vez tú digas, mira, nada más quiero que pienses un poquito nada más. ¿Cuántos en tu familia son salvos aparte de ti? ¿Cuántos en tu familia ya son cristianos? ¿Tus papás son cristianos? ¿Todos tus hermanos son cristianos? ¿Tus tíos son cristianos? Ahora nos salimos del núcleo familiar y nos vamos a los amigos. ¿Cuántos de tus amigos son cristianos? ¿Ya conocen de Dios? ¿Cuántos en el trabajo donde estamos nosotros conocen de Dios? Tengo la seguridad que en el trabajo, si mucho, habrá 1, 2 o 3 cristianos, a menos de que trabajes en una empresa cristiana. Pero la realidad es que existe mucha necesidad y nosotros somos los que vamos a escribir la historia en este capítulo y en este tiempo, hermanos. Nosotros tenemos el mensaje y nosotros tenemos el desafío. Qué impresionante es esto. Podemos decir entonces que nos podemos unir a la visión de la iglesia. No podemos nosotros aceptar la doctrina del cielo y a la vez ignorar la existencia del infierno y de la condenación eterna, donde muchos hombres van caminando. Hoy día tenemos que hacer, en otras palabras, hoy día tanto mis acciones necesitan ser respaldadas por mis creencias. Fíjese, hermano, la verdad es que yo me quedo sorprendido porque es tan impresionante lo que Dios hace.
cuando nosotros nos disponemos a ser un instrumento y decirle: Señor, aquí están mis manos. Hoy que acabo de regresar de vacaciones, fui a predicar a la iglesia de un pastor que hace 7 años atrás, hace 7 años, él no era cristiano, era una persona que andaba en drogas, era una persona que andaba en las gangas en Estados Unidos, era una persona que andaba con armas, era una persona que tenía su matrimonio destruido, era una persona que estaba a punto de colapsarse y de quitarse la vida, que había tenido una sobredosis y una serie de cosas. Me hablaron para invitarme a mí a predicar hace 7 años a un congreso en Estados Unidos. Y el avión hacía una escala en la ciudad de Chicago. En esos días una familia de aquí de la iglesia se había ido a vivir, o ya tenían unos meses viviendo en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago. Como tenía ya unas horas entre tomar un vuelo y lo otro para seguir mi destino final, pensé en buscar el teléfono de los hermanos para saludarlos e ir a orar por ellos. Conseguí un teléfono y hablé a la casa, y efectivamente era la casa donde ellos vivían. Ya no vivía allí, pero me contestó su hijo. Le dije: ando buscando a tus papás. Le estoy hablando de esa persona que estaba sumido en drogas y en todas esas cosas terrible. Dijo: mi papá ya vive en otro estado, ya se fue. ¿Para qué lo quería, hermano? Supo, yo a él lo conocía solo de vista. Es que he traído carga y quería orar con él y quería saludarlos, voy a estar ahí unas horas. Y le colgué y dijo: pues a ver si le consigo el teléfono por ahí, se lo paso. A los 3 minutos volvió a sonar el teléfono, el mío ahora. Era el mismo muchacho. Y me dijo: las horas que le pensaba dar a mi papá no me las puede dar a mí. Yo le dije: claro que te las doy. Y me quedé orando y dije: Señor, ¿qué quieres hacer? Y empecé a orar yo ahí en el teléfono. Y sentí que no debía darle unas horas, sino que debía de darle un día. Y le volví a hablar y le dije: voy a llegar un día antes y me gustaría platicar contigo y tener tiempo para hablar largamente. Llegué a la ciudad, me estaba esperando el muchacho. Hermano, la verdad es que no fue un día, la verdad es que fueron 3 días que el muchacho anduvo conmigo. La primera noche me llevó a su casa y desde que yo me subí a la camioneta yo le empecé a hablar. Yo sabía lo que iba, hermano, y yo le empecé a hablar acerca del amor y del perdón de Dios. Iba la esposa, la situación estaba fatal, estaba crítica, iban los hijos también. Empecé a hablarle y empecé a hablarle y empecé a hablarle, y el hombre a veces se paraba, oraba por ellos, seguíamos camino a su casa. Y esa noche me hospedaron en su casa. Esa noche fue una noche muy difícil para mí, una guerra tremenda. Hasta apenas supe, acabo de saber, que esa noche este muchacho que estaba metido en todas esas cosas, el diablo le decía: mata al pastor. Estaba en su casa. Así que fue una noche difícil, pero al día siguiente seguimos con la misma tónica, yo hablando de Cristo, y la verdad que fue algo muy especial, y lo ministraba, y la esposa llorando y llorando y llorando. Llegamos a la primera predicación y sucedió lo que yo estaba esperando: el Señor trajera liberación sobre el muchacho. Y Dios empezó a obrar ahí, y él dijo: no, yo ahora lo acompaño y yo lo llevo hasta donde usted vaya. Y de esas cosas que Dios hace, entonces iba a estar yo como en 2 lugares, y al final a cerrar en ese congreso que estaba. Y el muchacho estuvo todos los días conmigo ahí.
Y cada vez que, oye, pasaba algo diferente sobre él, hasta que fue en esos días lleno del Espíritu Santo. Ahora que estaba el domingo con él, me abrazaba y él decía unas palabras, dice: doy gracias a Dios por la vida del pastor. Oye, pero no se trata solo del pastor. Yo quiero que usted entienda esto, porque a lo mejor usted puede decir: qué suave. El asunto es: disponte. No sé si soy claro lo que estoy diciendo, porque hay veces decimos: los trabajos espirituales los tiene que hacer el pastor solamente. Oye, qué impresionante es cuando nosotros escuchamos a Dios, vemos conforme al propósito de Dios, tenemos comunión con Él y empezamos a caminar en esa dimensión. Llegó el momento, y volviendo con Noé, hermanos, llegó el momento en que el arca se terminó de construir. Y por cierto, el arca duró unos días antes de que lloviese, hermanos, duró unos días con la puerta abierta. Y yo creo que fueron los últimos mensajes de Noé o de Dios para esa generación. Hoy es el día, hoy es el tiempo. Y me imagino que los burladores, porque ha habido en todos los tiempos, a lo mejor decían: Noé, qué aguacerazo se ve, y no se veía nada. O a lo mejor hay señoritas aquí que les han dicho en más de una ocasión: estás desperdiciando tu vida en las cosas de Dios. O hay jóvenes que a lo mejor están aquí, el diablo o los amigos le están diciendo: no, hombre, eso déjalo para los viejos. Qué bueno que tú le puedas dar lo mejor de tu vida. Qué bueno que ya algunos le dieron el final de su vida, pero qué bueno que le puedan dar el principio de su vida, sus mejores años. Oye, la lozanía de la juventud, de la adolescencia, que tú le puedas entregar a Dios, desgastarte en las cosas de Dios. Pero llegó el momento en que empezó a suceder algo anormal. Dice que Dios atrajo a los animales y que empezaron a llegar y subirse al arca. Quiero preguntar: ¿cuántos de nuestros seres queridos están en el arca de salvación? Porque estos mensajes tienen la intención de hacernos ver los que están alrededor de nosotros como los que están un poquito más retirados de nosotros. Dice que el arca, hermanos, se completó el pasaje. En otras palabras, animales limpios y animales impuros subieron. ¿Cómo sucedió? No lo sé. Ya hay muchas explicaciones teológicas que nos dicen por qué se dieron esas cosas, que los animales percibieron lo que estaba por venir y que buscaron un refugio, cosas como esas. Simple y sencillamente creo que Dios los llevó. Pero llegó el momento, hermanos, en que la puerta se cerró, y eso es lo impresionante, que la oportunidad se terminó. O sea, no fue Noé quien cerró la puerta, fue Dios quien cerró la puerta. O sea, Dios dijo: este es el día señalado. Se cerraron las puertas del arca y empezaron las cataratas de los cielos a desbordarse como nunca se había visto. Por 40 días estuvo lloviendo intensamente, pero había una familia que estaba en el arca salva. Lo que había hecho Noé, hermanos, le había servido para que su familia se salvase. La decisión que tú tomes este día puede ser determinante para el futuro de tu familia. Puede ser decisivo para muchas personas. Y quiero terminar con esta reflexión porque la considero importante. Los hombres de fe, hermanos, normalmente o regularmente son personas que son adoradores. Noé empezó a glorificar a Dios desde antes de subirse al arca, pero cuando se bajó del arca, su relación con Dios cambió de una manera más profunda. Es como cuando Dios te libra de la muerte y sabes que Dios te dio una segunda chance, o que Dios te sana de algo incurable.
estás tan consciente de eso, de esa oportunidad que tienes, que le das la gloria a Dios y tu forma de ver la vida y de ver la fe cambia. Eso es lo que le sucedió a Noé. Después de que fue librado, hermano, lo primero que sale, dijo: vamos a darle gracias a Dios y vamos a preparar un holocausto y vamos a presentar un sacrificio. Y dice que Noé, oye, en el mundo nuevo, la primera acción que se hizo, fíjese qué impresionante es esto, hermano, fue un gesto de adoración a Dios. Noé empezó a glorificar a Dios por la oportunidad nueva que tenía de parte de Dios. Siento decir esto: hay personas que no han entendido la chance que Dios les ha dado y que todavía siguen jugando con las cosas de Dios, que no hay seriedad en su compromiso con Dios. Yo te voy a decir algo: todo tiene un límite, pero ahorita es el día de salvación y es el tiempo de reconciliación y es el tiempo de buscar a Dios y es el tiempo de consagración y es el tiempo de oración y es el tiempo de hacer sendas rectas para caminar por ellas. Y no vamos a ir a intimidar a la gente, sino vamos a darle un mensaje de esperanza a la gente, porque tengo la seguridad que después de que salió y que la gente empezó a poblar, entonces que vino la nueva creación, si se puede decir de esa manera. Noé decía: Dios fue bueno para con nosotros, en los cielos hay un Dios y hay que buscarle. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Yo quiero invitar a Alonso que si nos ayuda acá un momento, por favor. Hay tantas cosas que quisiera uno decir, hay veces. Espíritu Santo, muchas gracias. Muchas gracias por tu presencia, por tu palabra, por tu amor, por tu gracia, por esta oportunidad que nos das, por este nuevo comienzo que pueden tener muchos y por esa oportunidad que la iglesia se le da para proclamar las buenas nuevas. Espíritu Santo, pido que tomes control total en esta noche, que tú ministres al espíritu de cada creyente, Señor, que hables al corazón de cada uno de nosotros. Ministra, Señor, ministra nuestra vida en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, cuánto te necesitamos hoy. Podemos empezar a prepararlo. Cierra tus ojos. Alguien tiene que hacer algo en medio de tu familia y ojalá que fueras tú. Alguien tiene que hacer algo para alcanzar a los que no han sido alcanzados. Me refiero a los que están cercanos a ti y también a tus amigos. Padre, aquí están nuestras manos. Aquí está nuestra vida. Puedes decirle en esta hora: consagro mis manos, consagro mi vida, consagro mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo eres, Señor. Maravilloso eres, Señor. ¿Por qué no hablas un momento con Dios? ¿Por qué no hablas un momento con Él?
siento la presencia.